Pablo está reconociendo en esa congregación de Tesalónica aquellos creyentes, personas creyentes en Cristo Jesús que estaban confiando, pero que como todos nosotros pasaban momentos difíciles, momentos en los cuales su esperanza de futuro se veía o podían sentirla amenazada. Así que en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, Pablo les quiere afirmar en la esperanza que tienen los creyentes. Hoy se mencionaba esta esperanza. Daniela en la oración nos hablaba de la esperanza que nos ha dado Cristo Jesús. Pero sabemos que podríamos compartir cuál es la esperanza que tenemos como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús. O tal vez divagaríamos. Para que eso no les ocurriera a los tesalonicenses, Pablo les dice, les explica, les muestra cuál es la esperanza donde ellos tienen que estar afirmados. Cuando hablamos de esperanza, uno puede pensar, bueno, ¿y a qué nos referimos? O sea, hace uno la pregunta, ¿hay algo después de esta vida? ¿O todo lo que hay en este mundo lo vivimos aquí y se acabó? En alguna ocasión, hablando con una persona acerca de la vida venidera, me decía, bueno, nadie ha vuelto de allá para contarlo, ¿no? Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y le dije, sí, uno volvió de allí. Se llama Jesús, pero la cuestión es si estás dispuesto a creer lo que él dijo. Porque a veces la excusa sale fácil, ¿no? Bueno, nadie puede hablarnos ni asegurarnos lo que hay más allá. Pero a veces se usa como una excusa para no escuchar. Pero Cristo vino de más allá. Cristo volvió. Ahora, la cuestión es si se cree. Muchos prefieren seguir creyendo sus conjeturas, teniendo sus propias ideas. Si nos situamos en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, el tiempo del mundo greco-romano, el mundo pagano había muchas ideas dispares acerca de lo que había después de la muerte. Los filósofos, allí en la cuna de la filosofía, bueno, no sé si de llamarle cuna, pero sí en un centro que en aquel tiempo era muy potente de la filosofía, elucubraban sobre qué es lo que había después de la muerte. Pero tenían algo en común todas aquellas teorías y filosofías, y era la falta de esperanza. No había esperanza. Los estoicos, los epicúreos, por mencionar dos de las escuelas filosóficas que se mencionan en la Escritura, se esforzaban por erradicar el miedo a la muerte, intentando hacer que sus adeptos la recibieran como una cosa natural. Bueno, viene la muerte, punto, se acabó todo, ya está, no hay nada más que pensar. Cuando Pablo estuvo en Atenas y estuvo predicando el Evangelio y habló de la resurrección de Cristo Jesús, en Hechos capítulo 17, dice que los filósofos dijeron, se empezaron a burlar, dijeron, bueno, mira, ya te escucharemos mañana de esto. Me parece que esa reacción también hoy se da muy a menudo. Cuando empiezan a hablar de cosas que vienen, que dice la Escritura, que dice la Biblia, bueno, ya te escucharemos en otro momento, no estoy dispuesto a escuchar. Los creyentes de Tesalónica, a los que Pablo escribe, sabían del retorno glorioso de Cristo. Ya habían recibido esta enseñanza, pero estaban preocupados porque algunos de sus parientes habían muerto. Habían creído en Jesús, pero habían muerto y se preguntaban qué iba a ser de ellos cuando el Señor viniera, porque ellos sabían que iba a venir. Pablo, en este pasaje del capítulo 4, les responde a esa inquietud y les afirma en su base, en su fe, en su esperanza, y les menciona 5 hechos importantes que vamos a ver en la lectura. Uno, les va a hablar de la revelación de Dios, lo que Dios ha comunicado. Les va a hablar, en segundo lugar, del retorno de Cristo. Les va a dar detalles de la resurrección de los creyentes. También les hablará de un hecho casi novedoso en aquel tiempo, que era el arrebatamiento de la iglesia. Y finalmente les dirá cómo será esa reunión con Cristo.
Pero leamos en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Señor, ayúdanos a cobrar aliento, a refrescar nuestro conocimiento de tu palabra, pero sobre todo a poder actuar en razón de estas verdades, Señor, que nos dices en ella. En el nombre de Cristo. Amén. En primer lugar, Pablo les menciona acerca de la revelación de Dios. Dice en el versículo 13, no quiero, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Desde los tiempos antiguos, los hombres han hecho todo tipo de hipótesis sobre el más allá. Los filósofos han debatido, los religiosos han asegurado, los espiritistas han tratado de comunicarse con los muertos, los científicos han investigado experiencias de personas que dicen haber muerto y vuelto a la vida, pero Pablo lo resuelve por otro camino. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Significa, en otras palabras, yo no os voy a decir mis ideas, ni qué filosofías he aprendido, o qué elucubraciones he tenido. Os voy a decir aquello que he recibido de Dios, aquello que es palabra del Señor. No necesitamos adivinar, especular sobre la muerte o el más allá, porque Dios nos lo ha revelado en su palabra, nos lo ha dado a conocer en su palabra. Y esto es lo que Pablo quiere traer delante de ellos. ¿Conocéis lo que la palabra de Dios dice acerca de esto, de la muerte y de la vida? Es importante tener en cuenta en todo lo que la Escritura dice acerca de la muerte y de la vida. Después de la vida no fue dada de una vez. Todo lo que dice acerca de el más allá no se reveló en una sola palabra, en un solo capítulo, sino que en toda la Escritura Dios fue dando una gradual y progresivo conocimiento de esta enseñanza, hasta que llegó el clímax de esa enseñanza en Cristo Jesús. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hasta entonces incluso los judíos tenían una vaga idea de qué pasaba después de la muerte, pero en Cristo tenemos la revelación máxima de Dios en cuanto a ello. Cristo y el Nuevo Testamento nos dan la revelación necesaria y suficiente acerca de la muerte. Precisamente a Pablo, Dios le reveló algo especial acerca de la venida de Cristo. Pablo le llama en 1 Corintios 15 un misterio. Pero esa palabra misterio no significa algo oculto y tenebroso, como se suele decir hoy en día, ¿no? Cuando se habla de novelas de misterio o escritos de misterio, ¿no? Sino que misterio es algo que había estado oculto durante un tiempo, pero que ahora es puesto a la luz, es revelado, es mostrado a la luz. Y Pablo habla de esto como un misterio que concuerda perfectamente con las enseñanzas de Cristo Jesús. Cuando estaba con sus discípulos les dijo, habrá un día en que los muertos oirán la voz de Dios y saldrán a resurrección de vida. O sea que Cristo ya anticipó esa resurrección. Y más tarde, cuando fue a Betania a visitar a sus amigos, Marta, María y Lázaro, y ocurrió que Lázaro había muerto, fue precisamente y expresamente unos días más tarde de haber
sabido la noticia de la muerte de Lázaro para mostrar que el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. La revelación de Dios está basada en un hecho histórico, que es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, podéis leer esto en 1 Corintios 15, que nuestra fe sería vana. Estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo realmente no resucitó, no tiene sentido que estemos aquí. ¿Por qué no nos vamos a la playa? Hace un sol y hace un día de playa. Millones estarán disfrutando del agua y del sol. ¿Qué hacemos aquí? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Ahora, si Cristo resucitó, entonces tenemos una base sólida para confirmar nuestra fe. Y nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Otros, en cambio, no pueden tener esta esperanza. ¿Por qué no creen? Porque no creen. La cuestión es si la tienes tú, como esa base firme. Si estás confiando en la palabra de Dios, no te fíes de mis palabras. Fíate de las palabras de Cristo, fíate de la palabra de Dios. Es la única base, dice Pablo, para que podamos depositar nuestra esperanza en una base sólida. Porque la palabra de Dios nunca falla. Antes pasarán los cielos y la tierra, que pase una sola jota, un punto, una tilde de la palabra de Dios. Dios se ha comprometido con su palabra. Y la prueba que se ha comprometido con su palabra es que por muchos siglos, anunciando la venida de su Hijo el Mesías, vino, y estando en la forma de siervo, nos dice el apóstol Pablo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no terminó ahí, sino que fue resucitado con poder y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Amén. Así es. Pero ¿tienes tú esa esperanza? La revelación de Dios es nuestra base firme. Y eso se puede decir con toda convicción. Pero también les habla Pablo del retorno de Cristo. ¿Qué pasará? Versículos 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Así que les descorre un poco el velo para que tengan esa confianza en lo que Dios ha preparado. Cada capítulo de esta carta, de la primera carta a los tesalonicenses, contiene un mensaje que tiene que ver con la venida de Cristo Jesús, una referencia a la segunda venida. Normalmente es los últimos versículos de cada capítulo. En este pasaje se relaciona la venida de Cristo con el sufrimiento por la ausencia de los hermanos. Aquellos que habían visto a sus seres queridos morir, pero no les dice morir. Pablo les dice dormir. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es el uso de la palabra dormir para referirse a los creyentes que habían muerto. Es algo que usa el apóstol Pablo en sus escritos. Cristo la usó hablando de Lázaro, cuando dijo, bueno, vamos para Betania. Pero ya está muerto, hace ya días que ha muerto. Dice, no está muerto, duerme. Esto no significa que el alma en la muerte entra en una especie de sueño en ese momento, porque el mismo apóstol Pablo enseñó que el creyente al morir pasa a la presencia de Dios. Y dice en 2 Corintios 5:8, ausentes en el cuerpo, presentes con Cristo. Y la realidad de aquel que confía en Cristo es que cierra sus ojos en este mundo y los abre en la presencia de Cristo. Por eso la expresión traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, en el versículo 14, confirma que los creyentes están con Jesús. Eso es una esperanza y una tranquilidad. Para aquellos que habían visto partir a sus seres queridos, sabían y podían estar tranquilos. Alguien le dijo una vez a un creyente que sentía mucho que había perdido a su esposa recientemente. Y el creyente respondió, no la he perdido. Porque uno no puede perder cuando sabe dónde está la otra persona o lo que sea, ¿no?
Si sabes dónde está, no lo has perdido. Y yo sé dónde está ella. Este hermano tenía la convicción de lo que Pablo dice. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Ahora, ¿cuándo retornará Cristo? Nadie lo sabe. Bueno, lo sabe Dios. Dice la palabra que él claro que lo sabe. Pablo esperaba, de hecho, estar vivo cuando Cristo viniera, porque él se incluye dentro, en el versículo 15, de los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que han dormido. A los que han dormido. Así que él esperaba que Cristo Jesús viniera en su tiempo, mientras él estaba vivo. Para los creyentes, la llamada del Señor será respondida, como dice en 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el tiempo que pasará desde su aparición hasta nuestra reunión con Él. Pablo tenía la idea de que eso podía acontecer de una manera inminente, y algunas veces he hablado de esta palabra. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Como creyentes no esperamos una señal en concreto que tenga que suceder antes que Cristo venga. De hecho, los apóstoles ya dijeron en sus escritos que ya estamos en los últimos tiempos. Llevamos como 2000 años viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuánto más van a durar estos últimos tiempos? No lo sabemos. Pero que en cualquier momento, en estos últimos tiempos, el Señor puede venir. Y cuando venga, como en un abrir y cerrar de ojos, nuestra condición cambiará. Si no hay señales que debamos esperar, si ya con lo que estamos viviendo en nuestro mundo tenemos más que suficiente para saber que el Señor está cerca, como el mismo apóstol Pablo también decía, implica que nuestra preparación debe ser constante. Si no sabemos cuándo ha de venir, ¿cuándo nos vamos a preparar? ¿Cuándo veamos alguna señal? Si no hay señales, lejos de acomodarnos pasivamente para esperar la segunda venida, somos llamados por el apóstol Pedro a apresurarnos y a procurar con diligencia. Dice en su segunda carta, capítulo 3, apresurándoos y procurando con diligencia. Por un lado esperando, por otro lado apresurándonos, a fin de ser hallados, dice, sin mancha e irreprensibles. No podemos abandonar la tensión dentro de la seguridad, sino que perseveremos o debemos perseverar hasta el final. No es una espera pasiva, inactiva. Es al contrario, algo que nos trae un mensaje de urgencia. ¿Por qué urgencia? Porque el Señor viene, claro, pero ¿cuántas personas todavía no conocen al Señor como lo conoces tú? Tal vez. ¿Cuántos no han oído de la esperanza de su venida? ¿Cuántos no han oído acerca de lo que celebramos hoy, de que Cristo murió en la cruz? Y aunque en nuestro interior sabemos que hay muchas personas que aún no lo conocen, la pregunta es, ¿y qué hacemos por ello? ¿Y qué hacemos por ello? Velad, dice el Evangelio de Lucas capítulo 21, velad en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Hablando en un contexto de dificultades tremendas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No son, o son más bien una advertencia a ser sobrios, a no dormirnos, pero dormirnos en el sentido literal de la palabra, a no pasar desapercibida esta inminencia de la venida del Señor. Así que sí, les habla del retorno de Cristo, pero antes les tiene que decir qué va a pasar con esos creyentes, parientes suyos que ya habían dormido en ese momento, y también de todos aquellos que en la historia también han muerto, han dormido en el Señor. Dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Pablo habló de la resurrección de entre los muertos en Atenas, como antes he dicho, los griegos se burlaron. Otro palabrero, ya te escucharemos mañana. Para ellos el cuerpo era como una especie de cárcel de la cual se debían deshacer.
Y así, cuando se deshacían, entonces el espíritu era libre. El cuerpo era considerado como la prisión del alma para los filósofos griegos. ¿Para qué entonces tiene sentido resucitar el cuerpo? ¿A quién le interesa volver a poner en marcha una prisión? Ya está, se acabó. Esa era su posición y su explicación. Además, ¿cómo se puede volver a juntar lo que se ha deshecho? Porque el polvo queda ahí, ¿no? Después de la muerte todo se deshace. Primeramente, la Biblia no considera el cuerpo como una prisión. Así que si algo de eso se nos pega, de esas teorías o filosofías griegas, debemos pasarlas por el filtro de la Escritura. El cuerpo no es una prisión, según la Escritura, sino le llama un vaso, un contenedor. Un contenedor que es frágil y en ocasiones, como Pablo lo dice en 2 Corintios 4, es como un vaso de barro. Hablando no solo de su fragilidad, sino también de su indignidad, por causa, como sabemos, del pecado. Pero en ese vaso Dios pone algo muy importante, que es su espíritu, con un contenido glorioso. Pone también, ni más ni menos, que el mensaje que dar, el mensaje de esperanza. Y viene además a morar en este vaso, como en la persona del Espíritu Santo, como si fuera un templo. Nos convierte en templo del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6. Así que no es una prisión, es un templo, es un vaso, es un contenedor de la gloria de Dios. Pero también, en segundo lugar, la resurrección, según la Escritura, no es una reconstrucción de elementos. También es Pablo que en 1 Corintios 15 enseña a través del ejemplo de una semilla. Tú plantas una semilla y lo que sale es una planta completamente diferente a aquella semilla. Es una planta distinta. Enfatiza que el cuerpo que se siembra en corrupción, pero resucitará incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual. Y añade en Filipenses 3:20, semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo. Ese es lo que se va a cosechar una vez se ha sembrado el cuerpo. Así que la resurrección no es una mera reconstrucción de un cuerpo caído, debilitado por el pecado, limitado por la condición humana, sino un cuerpo glorificado. Y se mencionan 3 sonidos en este versículo 16 que anuncian el acontecimiento del descenso del Señor Jesús en las nubes. Habla de una voz de mando, de la voz del arcángel y de trompeta de Dios. Y para aquellos que habían escuchado antes las Escrituras, estos 3 sonidos tienen algo que decir cada uno de ellos. La voz del Señor, aquella voz poderosa como la que levantó a Lázaro de entre los muertos. ¡Lázaro, ven fuera! Y el que llevaba 4 días en el sepulcro salió con todo su cuerpo vendado y volvió a la vida. Esa voz de mando de Dios que puede llamar de la muerte a la vida. Así es. También la voz del arcángel, la voz del arcángel de Dios. Una voz del arcángel que tenía relación con algo que se trata de una orden celestial. Algo que pone en orden incluso a los ejércitos del cielo. Una orden que se retruena por todo el universo. Pero también la trompeta de Dios. Aquellas trompetas que anunciaban en el pueblo de Israel las fiestas y los acontecimientos claves. Y significaban, especialmente en una fiesta concreta que se llamaba la fiesta de las trompetas. ¿Y para qué servía? Para decir, Dios no ha terminado su plan. Dios todavía tiene un propósito, Dios todavía tiene algo que va a hacer. Y era una fiesta que justamente anunciaba la segunda venida de Cristo, de Dios para reinar. Así que la trompeta de Dios también, llamando la atención a lo que va a pasar a continuación. Y en ese momento dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que están aún vivos en ese momento, serán transformados. Hablando de la resurrección, la Biblia habla de 2 resurrecciones. Una resurrección para vida y una resurrección para condenación. En el libro de Daniel, en el Evangelio de Juan,
capítulo 5, y especialmente en Apocalipsis capítulo 20, menciona una resurrección para reinar con Cristo y una segunda resurrección para el juicio final de ese gran trono blanco. Lo que determina participar en una resurrección en otra, ¿sabéis qué es? Estar en Cristo o no estarlo. Tener a Cristo en nuestra vida o no tenerlo. Que hayamos solucionado nuestro problema del pecado con Dios o no lo hayamos solucionado. Que hayamos aceptado su oferta, su regalo de salvación o no lo hayamos recibido, aceptado. ¿Estás en Cristo? Es la pregunta de este apartado. ¿Estás en Cristo? ¿Lo tienes en tu corazón? Hemos dicho que eso es por gracia, que no hay que pagar porque Cristo lo pagó en la cruz, pero debes venir a recibirlo, debes abrir tu corazón a Cristo Jesús, debes pedir perdón de tus pecados y en Cristo lo tienes asegurado. Dice que en ese momento nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Ese libro que dice será abierto un día. Y aquel que no esté escrito en ese libro de la vida será echado al lago de fuego. Es la segunda muerte. La resurrección de los creyentes, dice Pablo. Pero también, ¿qué ocurre con ese encuentro, ese arrebatamiento de la iglesia? Mirad en el versículo 17. Dice, y luego que han resucitado los creyentes en Jesús primero, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aunque algunos hablan de un arrebatamiento así discreto o secreto, se trata de un acontecimiento notorio, ¿no? Que tendrá un fuerte impacto en el mundo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cientos, tal miles de personas serán llevadas a la presencia de Dios. Los sonidos descritos anteriormente, sean inteligibles o no para aquellos que no creen, serán conmovedores y causarán confusión a los que no sean llevados con Cristo. La palabra que usa, arrebatados, es una palabra que significa ser llevado por la fuerza. Normalmente aparece en otros textos del Nuevo Testamento y para entenderlo es importante que los consideremos. Se usa esa palabra para significar sacar retiradamente o súbitamente. Por ejemplo, cuando el Espíritu se llevó a Felipe después de predicar y bautizar al etíope. Dice que el Espíritu arrebató a Felipe y apareció en otra población, en Azoto. Ese llevar, en ese retirar o sacar súbitamente usa esa palabra. O también se usa la palabra para significar apoderarse de algo, de alguien. Cuando en Juan capítulo 6 el pueblo quería hacer rey a Jesús diciendo, este nos conviene, así que lo querían llevar, se querían apoderar de él para hacerlo rey. Usan esa palabra. O a veces para decir trasladar a un lugar distinto. En 2 Corintios, cuando Pablo habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó mensajes que no era posible reproducir, donde vio cosas inefables, también usa esta palabra. O a veces se usa también para rescatar de un peligro. Cuando en Hechos 23 el tribuno mandó a la tropa para librar a Pablo de una asamblea que quería matarlo, quería lincharlo, y lo arrebató de las manos de la masa. Significa, por tanto, en todos los sentidos, sacar de un lugar y sacar por la fuerza. De la misma manera que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, los vivos en Cristo serán transformados a un cuerpo semejante al de Cristo. Bueno, todo esto parece un poco fantástico, ¿no? Pero es algo que solamente lo podemos entender por la revelación de Dios, por la palabra de Dios. Tal vez podría ser el producto de una mente muy imaginativa, ¿no? Novelística, pero está en la palabra de Dios, no como una novela, no como un relato fantástico, como aquello que dice Pablo, revelación de parte de Dios. Y de esa manera, dice, una vez transformados, explica Pablo en Corintios 15, que traeremos en ese momento la imagen del ser celestial de Cristo Jesús. Y dice además, no todos dormiremos.
No todos llegaremos tal vez a gustar la muerte si Cristo viene, pero todos seremos transformados. A partir de ese momento, ni la corrupción ni la muerte tendrá más poder sobre nosotros. La muerte ha quedado vencida, ha quedado sorbida por la vida. Y finalmente, también, para afirmar su esperanza, Pablo les habla de ese momento de reunión con Cristo, al final del versículo 17 y versículo 18. Para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La iglesia superviviente, la iglesia viviente en esos momentos cuando Cristo venga, será trasladada para recibir a Cristo en las nubes. Y la palabra recibir indica encontrarse para atender a una persona importante de la realeza. Se usaba esta expresión para atender a alguien de un nivel y de una realeza superior. La reunión con nuestro Señor Jesucristo será gloriosa, como la experiencia que nos narran los evangelios de aquellos 3 discípulos que acompañaron al Señor a un monte alto. Y dicen que en ese monte el Señor se transfiguró. La apariencia del Señor cambió. De pronto la vieron en toda su gloria y sus vestidos incluso resplandecientes. Y cuando terminaron de estar con Él, en aquel tiempo dijeron, bueno, ¿por qué no nos quedamos aquí? Porque esto es maravilloso. ¿Cómo no hubiéramos pedido lo mismo nosotros? Si hubiéramos tenido una visión como la que tuvieron ellos de la gloria de Cristo Jesús. Acostumbrado a verlo como aquel sencillo maestro entre ellos, de carne y hueso, con necesidades, con fatiga, con dolor a veces en su corazón, pero cuando lo vieron en su gloria dijeron, aquí es donde queremos estar. Y estoy seguro que si hubiéramos visto esa gloria del Señor, en algún momento hubiéramos querido repetirlo, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que descender del monte. Al contrario, los que se encuentran en Cristo en esta ocasión estarán con Cristo para siempre. Allí será una reunión eterna. Hay un cántico antiguo que dice, cara a cara, cuán glorioso es así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Una canción que cantamos muchas veces cuando despedimos a alguien, ¿no? Cuando alguien duerme. Ojalá también que pueda ser tu experiencia. Cristo cumplirá sus palabras dichas a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas viviendas, voy a preparar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros. Y vendré y os tomaré para mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tú crees esto? ¿Tienes esta esperanza? Que Cristo un día vendrá. Que Cristo tiene un lugar para ti. Si crees en Cristo Jesús, puedes tener esta esperanza. Notemos que en el versículo 16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo. Y si preguntamos, bueno, ¿hasta dónde será su descenso? Esto ha sido una pregunta para muchos teólogos, ¿no? Pero si nos fijamos en el texto, encontramos algunas claves interesantes. ¿Hasta dónde será su descenso? En el versículo 17 nos dice que el encuentro será en las nubes. Así que no debe confundirse con la segunda venida de Cristo en gloria para juzgar y para reinar. Ese momento es el momento del encuentro de Jesús con los suyos, con aquellos que han confiado en Él, con aquellos que han puesto su fe en Él, aquellos que forman parte de su iglesia, los redimidos. No de una iglesia con apellidos, con nombres, con denominaciones, sino la iglesia de Cristo, la que ha redimido con su sangre, la formada por todos aquellos, en todo tiempo y en todo espacio, que han puesto su confianza en el Señor. Esa reunión será en las nubes. Y esta imagen evoca otra situación que los judíos conocían muy bien. En sus bodas, cuando había de reunirse el novio con la futura esposa, ocurría también ese momento en el cual el novio sale a buscar a la esposa para celebrar esa boda, ese encuentro esperado. En esas bodas judías, cuando llegaba el momento, el novio acudía a buscar a la novia, salía al encuentro y juntos se dirigían al lugar de celebración de la gran fiesta. Cristo fue a preparar lugar a la casa del Padre, dice
en la palabra de Dios, y en el momento de recoger la esposa llega para recogerla y llevarla al lugar para celebrar las bodas del Cordero. Ahí explicadas en Apocalipsis capítulo 19, donde un texto dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las cenas de las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas palabras son palabras verdaderas de Dios, dice la palabra. Ser llamado a las bodas del Cordero es solo para aquellos que han lavado sus pecados, su vida, su corazón en la sangre del Cordero. Aquellos que se han arrepentido y han recibido el perdón de sus pecados. ¿Has recibido este vestido de justificación? ¿Has recibido ese nombre escrito en el libro de la vida, como decía antes? Eso es merecedor de recibir esa invitación. Está a punto de sonar la trompeta, de oírse la voz del arcángel, la voz de mando. ¿Y cuál va a ser tu situación? Si has aceptado alguna vez esta invitación, pero tal vez sabemos que nuestra vida deja mucho que desear, no hemos llegado a la perfección, ni la vamos a oír porque estamos siendo los perfectos, ni mucho menos. Lejos de andar a veces en su luz, seguimos a veces tanteando en las oscuridades, en las tinieblas. En lugar de buscar santidad, muchas veces nos sigue seduciendo el mundo. En lugar de amar intensamente al prójimo, nos seguimos aferrando a nuestros derechos personales. Y en lugar de perdonar como Cristo, a veces seguimos echando las ofensas en cara de los demás. Si es así, es para que cobremos otra dimensión, la dimensión de nuestra esperanza. Dice el Señor en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y está hablando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de aquellos que ya conocemos a Cristo. Pero si alguno oye la voz y abre la puerta, dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa invitación es para todos. ¿Has abierto la puerta de tu vida, de tu corazón, alguna vez? Si la has abierto, no la dejes cerrada. Deja que permite que Cristo siga sentándose a la mesa contigo. Qué mejor privilegio que el Hijo de Dios tenga una relación personal e íntima contigo. Si alguna duda acerca de esto que hemos estado compartiendo todavía te queda, pues por favor, pregunta, investiga, lee, porque la palabra de Dios nos ha sido dada para que lo conozcamos. Cristo viene. Señor, te damos gracias por Cristo Jesús y la esperanza que nos ha dado. Señor, porque sabemos que no todo termina aquí. Cristo venció la muerte, Cristo resucitó para que aquellos que creen en Él tengan vida y vida en abundancia, Señor. Estamos esperando ese momento, en esa trompeta final, en esa llamada del cielo para reunir tu iglesia, tu esposa, Señor, con el amado, con el Cristo, Señor. Pero sabemos que aunque el tiempo está cercano, el tiempo es inminente, todavía hay muchas personas que aún no disfrutan de esa invitación a esas preciosas bodas del Cordero. Señor, te pedimos que tu Espíritu toque las vidas y los corazones de cada persona aquí en el día de hoy, sea para abrir su corazón, sea para iniciar esa relación, Señor, que dé confianza y esperanza en tu venida, o sea, Señor, para arreglar nuestras cuentas, para tomar el sentido de la urgencia de tantas personas que no conocen este mensaje, Señor, y viven de cara a una eternidad sin ti. Señor, te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en el corazón de cada persona, aquí y ahora. Hoy es día aceptable. Hoy es día de salvación. Te lo pedimos y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé una buena semana. Y sigamos en la comunión de la palabra y del Espíritu y hablando a otros de la buena esperanza que tenemos. Amén.